En Francia, estas últimas semanas, de forma paralela a las manifestaciones de los chalecos amarillos contra el alza de los impuestos al carburante, 50.000 personas, 18.000 según la policía, se han manifestado en París contra la violencia a las mujeres. Esta manifestación ha pasado totalmente desapercibida. El movimiento de los chalecos amarillos ha hecho que todas las demás manifestaciones hayan pasado sin pena ni gloria. Esto me ha recordado una cita de Simone de Beauvoir, muy utilizada por las feministas, que dice: «No olvidéis nunca que bastará con una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres se cuestionen. Estos derechos nunca son adquiridos. Deberéis permanecer alerta durante toda vuestra vida». Con esta frase estoy de acuerdo en el hecho de que con la siguiente crisis grave, el movimiento feminista desaparecerá. El movimiento francés de los chalecos amarillos, en contraposición al feminismo, es un movimiento que reclama derechos de verdad. Y digo derechos de verdad, auténticos, porque el feminismo no es en realidad un movimiento verdadero. El feminismo, lo mismo que el veganismo, por ejemplo, es un problema de ricos. ¿Y por qué la manifestación de los chalecos amarillos ha ocultado completamente las manifestaciones feministas? Simplemente porque el de los chalecos amarillos es un movimiento que podríamos decir que nace en el estómago, en el aparato digestivo. Un movimiento del hambre. Un movimiento que surge porque el pueblo tiene hambre, y el hambre es la reivindicación más básica del ser humano. Cuando hay dificultades en la población para conseguir vivir el día a día, es el cuerpo y no el cerebro racional el que se revuelve y protesta porque necesita comer. Esto puede sonar extraño para un país del primer mundo como es Francia. Pero los que hemos vivido allí sabemos que hay tanta gente como en España viviendo con lo mínimo, y un impuesto más es la gota que colma el vaso de la paciencia de muchos franceses. En cambio, el feminismo es un movimiento artificial y es un movimiento de ricos porque sus reivindicaciones no son las que aparecen en momentos de crisis. Cada vez que con una crisis llegan la pobreza y el hambre, los movimientos prefabricados como el veganismo, por ejemplo, no tienen nada que hacer. ¿Cómo se le dice a una persona hambrienta que no es bueno comer carne? ¿Cuántas de nuestras abuelas nos decían de niños, cuando no queríamos comer algo, cómo se nota que no has pasado una guerra? Como nuestra generación actual no conoce realmente lo que es pasar hambre, existe una crisis de identidad colectiva que provoca el desconocimiento de por qué es necesario luchar para encontrar un sentido a nuestras vidas. En Europa, la mayor parte de la población tiene de todo en exceso, y hay personas que cuando no tienen problemas se los inventan para poder tener un objetivo en la vida. Así es como surgen los problemas y los movimientos artificiales en los países ricos. Y así es también como nos inventamos causas por las que luchar. El feminismo se inventa que hace falta combatir en favor de las mujeres contra el pretendido menosprecio de los hombres hacia ellas. Esta lucha demencial de las feministas contra los hombres debe terminar ya, porque cuando llega una auténtica crisis, en la lucha contra el hambre, los hombres y las mujeres somos todos iguales. Así, vemos que los hombres y las mujeres que se encuentran en las rotondas de Francia no hablan en absoluto de igualdad de salarios ni de igualdad de sexos. Entre los chalecos amarillos no veréis a ningún hombre ni a ninguna mujer hablar de la discriminación de género, porque en la pobreza y el hambre, los hombres y las mujeres somos iguales. Y esto es lo que el sistema intenta ocultar, inventándose una guerra horizontal entre hombres y mujeres, que no es sino una cortina de humo. La cuestión no es si los hombres cobran más que las mujeres, sino por qué tantos hombres y tantas mujeres cobran salarios de miseria, por qué muchas personas no llegan a final de mes. Así que con la siguiente crisis fuerte en España, el feminismo desaparecerá,
porque los problemas que pretenden las feministas no son problemas vitales, porque las únicas luchas vitales reales son las que vienen de la necesidad de comer y alimentarse cada día. Pero las feministas insisten en su artificiosidad sin parar. Exigen que se aumente constantemente el presupuesto público dedicado a su supuesta lucha. En el caso concreto de las asociaciones feministas francesas, se exige que el presupuesto destinado a la lucha contra la violencia hacia las mujeres en los países de la Europa mediterránea aumente hasta los 500 millones de euros anuales. Son el Consejo Económico, Social y por el Medio Ambiente, la Fundación de las Mujeres, el Alto Consejo por la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el Fondo por las Mujeres del Mediterráneo y la Women's World Wide Web, que acaban de publicar un informe que estima en 500 millones de euros el presupuesto anual necesario para comenzar a tomar medidas contra la violencia conyugal contra las mujeres. 500 millones de euros anuales, ni más ni menos. Es absolutamente ridículo y delirante. Es con ejemplos como este que se ve que el feminismo no es solo un movimiento creado por el sistema para desviar la atención de la sociedad de sus verdaderos problemas vitales, sino que es un movimiento para expoliar el dinero público, para robar el dinero que el Estado recauda de los impuestos. Viendo a las feministas que aparecen continuamente en los medios de comunicación, es fácil preguntarse de qué viven. ¿Qué hacen estas feministas para ganarse la vida? Todas las feministas más mediáticas pertenecen a asociaciones financiadas por el Estado. Y quien dice Estado, dice nuestros impuestos. No es un dinero que surja de la nada, es el dinero de los impuestos que pagamos todos, mujeres y hombres. Sí, también hombres, principalmente hombres. Reniegan de los hombres, pero no de su dinero. Las feministas y el Estado garante de las feministas han creado enormes estructuras, asociaciones, consejerías, ministerios, que dilapidan el dinero público de todos sin hacer realmente nada por las personas a las que dicen defender y proteger. Se trata de un enorme negocio en el que miles de personas sustraen el dinero de los impuestos para beneficiarse de él. Pero todavía queda esperanza, porque este movimiento desaparecerá en cuanto se encuentre con la trágica realidad de la próxima crisis que sacuda la economía del país, y que a pesar de los pesares devolverá a la gente la conciencia de las necesidades fundamentales de la sociedad. Y nuestro presente, intoxicado por la propaganda de los medios de desinformación actuales, será visto en unos años como una mancha en la historia de la humanidad.